Vale. En este caso, lo que se está viendo en pantalla es Classroom, ¿verdad? Ahí pues ya se le tuvo que haber activado el material de lectura, más que todo es un material de lectura ahora que tiene que ver con un tema en específico, ¿verdad? Si lo vemos, el tema tiene que ver con respecto a algo que se llama estructura de control. Este no lo voy a leer porque es un material de lectura, ¿verdad? Solamente voy a indicar a qué se refiere. La estructura de control tiene que ver con algo que nosotros llamamos condicionales y algo que llamamos lazos repetitivos. Eh, los condicionales normalmente es lo que nosotros decimos sí y no, es lo que conocemos como falso y verdadero, ¿verdad? Eso más o menos lo habíamos mencionado la clase anterior, ¿verdad? Que estuvimos haciendo ahí algunos ejercicios, pero no vimos en sí, ¿verdad? Qué es el condicional ni cómo se aplica en detalle. Lo que nosotros llamamos acá condicional, ¿verdad? Si nosotros en español decimos sí y no, en el caso de en inglés, porque la programación es en inglés, nosotros le decimos if, ¿verdad? El condicional if. Y está la parte del if y la parte del else. El if es como lo que nosotros le damos respuesta a una pregunta en condiciones verdaderas y el else es lo que nosotros le damos a la condición contraria de la respuesta, que normalmente sería el no, ¿verdad? O conocido también como lo falso, lo que no se da. Eh, también, aparte de ese condicional, existe algo que se trabaja de forma múltiple. Por ejemplo, que yo tenga una pregunta y a esa pregunta yo le pueda dar varias respuestas. Y no necesariamente son respuestas verdaderas y falsas, sino que, por ejemplo, que usted verifique, ¿verdad? Si una persona, su estado civil es soltero, es casado, es viudo, por ejemplo. Ya ahí ya usted no tiene dos condiciones, sino que tiene tres. Entonces cambia el tipo de condicional que se debe de usar. Ya no se utiliza el if, sino que se utiliza uno que se llama switch, que es cuando normalmente uno trabaja con varias respuestas. Va, ese con respecto a los condicionales. Eh, Más adelante, ¿verdad? En ese material van varios ejemplos ahí para que se comprenda. Bueno, ahí se menciona también algunos operadores lógicos, ¿verdad? Que es bien importante en el manejo de la programación. Y más abajo, ¿verdad? Como por la página 7 está algo que se llama lazos repetitivos. Los lazos repetitivos también ya habíamos dado una pequeña definición, ¿verdad? Que es lo que me permite a mí poder buscar hasta finalizar con toda la información que estoy buscando, ¿verdad? Por ejemplo, si usted en una caja de dulces, ¿verdad? Le dan 20 para que los venda, usted va a tratar de vender esos 20 dulces antes de botar la caja, ¿verdad? No los va a botar con los dulces. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Cada vez que vaya a vender, usted verifica cuántos le quedan. Entonces, el lazo repetitivo me ayuda a saber cuánta información yo tengo en algún lugar y basando en eso, pues me va dando resultados. Si yo tengo 20 datos, eso significa que el lazo repetitivo, él va a verificar esos 20 datos. Entonces, él trabaja de esa forma, él verifica lo que tengo, ¿verdad? Lo que tengo y hasta que lo termina de verificar, él finaliza. Por eso se llaman repetitivos, ¿verdad? Entonces, a los lazos repetitivos sí existen varios, ¿verdad? Vamos a tocar prácticamente en los ejercicios algunos, pero le quiero mostrar, ¿verdad? Por ejemplo, el que tenemos aquí es, ya lo habíamos visto en un ejercicio que hicimos anteriormente y que se llama for, es el lazo repetitivo for o también conocido como bucle, así se le llama, ¿verdad? Bucle o lazo repetitivo. Entonces, tiene su sintaxis, ¿verdad? Por eso es que aquí dice la sintaxis del for es la siguiente. Y ahí aparece cuál es. Eso ya lo vamos a ir viendo en los ejercicios para que se comprenda mejor cómo se estructura. Pero si usted se fija en el ejemplo aquí, que es la sintaxis, usted ve un for inicial, porque de eso depende, y luego adentro dice contador, punto y coma, condición, punto y coma, y variación de contador.
¿Qué significa eso? Me voy a enfocar un poquito aquí. El contador es como que lo que yo le acabo de decir, ¿verdad? Usted verifica cuántos dulces tiene en la caja y usted dice, bueno, el contador va, ¿de dónde inicia? ¿Dónde inicia usted a contar? Normalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el contador le ayuda a dar como la pauta inicial de qué número va a empezar a contar. Ahora voy a hacer una pregunta, ve ahí quien desee contestar. Una matriz, ¿cuál es su posición inicial? Cero. Excelente, es 0. Posiblemente cero. Entonces, es 0, así es. Entonces, ¿qué significa? Que si yo voy a utilizar un for para poder verificar lo que tengo de datos, no solo uno, ¿vea? Porque para verificar uno no necesito un bucle o un lazo repetitivo, sino que los lazos repetitivos se utilizan cuando yo en un lugar tengo muchos datos y esos datos los quiero procesar o quiero ir viendo uno por uno, pero sé que tengo varios datos. ¿Qué significa? Que el contador va a iniciar de 0 si yo así lo deseo. Yo puedo decir que vamos a iniciar desde el valor 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que yo voy a verificar son varios datos. ¿Eso qué significa? Que lo que yo o donde yo, por decirlo así, voy a ir a ver esos datos, ¿verdad? Significa que estoy procesando una matriz. ¿Por qué? Porque el concepto de matriz dice que una matriz es una lista de datos y el concepto de variable es diferente, porque dice que la variable contiene un dato nada más, ¿verdad? Que es diferente. Entonces, ese concepto de matriz y variable me ayuda a saber también qué es lo que yo voy a utilizar en el for. Y en el for yo utilizo, ¿verdad? La verificación de una matriz. ¿Qué significa? Que yo voy a repasar los datos de una matriz. Si en una matriz me viene el nombre, el apellido, el teléfono de un mismo registro, con el for yo puedo ir mostrando uno por uno, por uno, por uno, en un lugar en específico. Pero si, por ejemplo, el for me trae información de varios registros, también me ayuda a procesar. Por ejemplo, que yo diga, bueno, de la base de datos, yo quiero ver o quiero que me muestre todas las notas de un alumno, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a traer toda la información y con el for voy a ir viendo uno por uno para que me lo pueda ir mostrando. ¿Verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Que posiblemente así solo explicado, pues no se entienda. Es más fácil quizás visualizado. Pero a lo que yo voy es que los for ayudan a poder verificar las matrices, porque las matrices son las que traen un listado de datos, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que el contador la mayoría de veces inicia de 0. La condición, o sea que el for profe trabaja con una condición, ¿sí? Porque usted va a contar, pero el que va a contar tiene que haber una condición, por ejemplo, que la información que trae, que cuando usted quiera, por ejemplo, finalizar ese contador, que finalice, digamos, en un valor específico. La condición puede ser una pregunta, porque es una condición. Por ejemplo, que un dato sea mayor que otro. Esa es una condición. Para esto me voy a remontar a Excel. ¿Se acuerdan de las condiciones, de los operadores condicionales de Excel? Más o menos. Más o menos. Vale. Más o menos. Pues. Tengo idea de que sí vimos eso de contar sí. Contar sí, Ajá. realmente es como un condicional, porque usted está contando algo Ujú, específico. Se sí. convierte en un condicional, esa función. Bien, Ajá. o sea que quierase o no, en Excel ustedes vieron cosas de programación, pero de otra forma. ¿Verdad? Por eso Exacto. es que Excel es bien importante. Entonces, también vieron los operadores condicionales. Por ejemplo, el símbolo igual es un Ajá. condicional porque usted
diciendo un dato es igual a otro dato. El Ajá, símbolo mayor que también, porque usted le dice, este dato es mayor que este dato. Entonces, esos son ujú, operadores condicionales, ¿verdad? es verdad. Entonces, ok, entonces ahí vemos eso. Entonces, cuando yo creo una condición, voy a necesitar de un operador condicional, ya sea de un mayor que o ya sea de un mayor o igual que. Siempre lo voy a necesitar. Y en el caso de la variación de contador, esto es para saber si, más que todo esto me ayuda para saber si voy a seguir o si voy a retroceder. ¿Y a qué se refiere eso? Por ejemplo, que usted le diga que este dato incremente. ¿Qué significa? Que va a ir uno, más el siguiente, más el siguiente, más el siguiente. Pero va a ir ¿hacia dónde? Hacia adelante. Pero también usted le puede decir que este dato se le llama disminuye. ¿Cómo le puedo decir eso? Por ejemplo, que vaya hacia atrás, vea. Eso significa disminuye. Que empiece desde el mayor hacia el menor. Y que incremente, que empiece desde el menor hacia el mayor. Entonces, esa variación de contador es lo que me ayuda a poder saber hacia dónde voy, si hacia adelante o hacia atrás. Para poder comprender esas partes, veamos un poco en la parte de abajo. ¿Verdad? Vaya, por ejemplo, en la parte de abajo, eh, observe, aquí tengo, por ejemplo, supongamos que quiero lanzar una alerta por cada uno de los valores de una matriz. Una alerta hace referencia a un mensaje, ¿verdad? Que contienen los libros de James Bay. Ahí dice que tengo en mi estantería. Entonces, viene la persona y crea una ¿qué se Crea una crea? variable, una matriz. Una matriz. ¿Cómo sé que es una matriz? Porque la profe ya nos había dicho que existía algo que se llamaba array, que era propio de JavaScript. Si usted se fija, esta es otra forma, o sea que con esta ya conocemos tres formas de poder crear una matriz. La primera fue con los corchetes. La segunda fue que a través de los objetos, ¿verdad? Adentro se podían crear varias matrices, que fue el segundo ejemplo que vimos en la segunda clase. Y aquí tenemos la tercera forma. ¿Cuál es la tercera forma? La tercera forma es a través del objeto llamado array. ¿Y array qué significa? Matriz. Entonces, la tercera forma es, usted define var y el nombre que quiere que tenga, pero cuando se iguala, usted le dice new array. ¿Y qué le está diciendo ahí? Una nueva matriz. ¿Se comprende? ¿O alguna duda? Buenos días. Buenos días. Sí se comprende. Ok, ok. Acuérdense que esa sería la tercera forma de crear una matriz. Esa que estoy subrayando ahí en sí. Con el objeto new array. Ahora viene usted y quiere asignar un dato, porque si usted se fija, esta matriz está vacía. Está vacía. Entonces, ¿cómo sé que está vacía? Porque en los paréntesis no lleva nada. Solo se está creando. Ahora bien, dice usted, bueno, voy a crear 15 elementos dentro de esa matriz. Pero como la matriz yo la puedo iniciar desde cero, entonces para poder indicar una posición de una matriz, usted le dice el nombre de la matriz, abre corchetes y dentro de los corchetes pone los números. ¿Qué significan esos números? Significan la posición del contenido de cada uno de los elementos que voy a ir agregando. Por ejemplo, en la posición 0 que tengo este mensaje, aparato de vuelo rasante, ahí dice. En la posición 1 tengo otro mensaje. En la posición 2 tengo otro mensaje, otros alertas. Acuérdense que cada uno es una alerta de acuerdo al ejemplo que indicamos en la parte de arriba, ¿verdad? Que es este, aquí lo dice, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas alertas tengo? Tengo 15.
¿Por qué sé que tengo 15? Porque iniciamos desde 0, ¿verdad? Pero al iniciar desde 0 llegamos a la posición 14, ¿verdad? Entonces viene usted y quiere repasar toda la información que usted tiene en esa matriz. Yo lo puedo hacer de dos formas. Bueno, lo puedo hacer de muchas formas. Acuérdese que la programación es amplia. Y en la programación no solo existe una forma, existen un montón de formas de hacer las cosas. Pero aquí se le enseñan pues algunas de ellas. Entonces viene usted y en esta parte, ¿qué estoy haciendo? Vamos a ver, de acuerdo a los conceptos que vimos anteriormente, ¿qué estoy haciendo en ese primer punto subrayado? Tuvo Que que haber... va a empezar, que va a Perdón. empezar desde 0 y le Ah, indica que tiene muy que llegar a 14 en ese mismo lapso. O sea, yo no repasé bien la clase, profesora, y me disculpo por eso, pero sí me acuerdo de que usted nos dijo de que ahí se podían acortar todas las demás líneas en este tramo que tenemos aquí. así, así es. Vaya, fíjense que la compañera dijo lo correcto. Aquí estamos iniciando desde 0. Le estamos dando el contador. ¿Se acuerdan que en la parte de arriba? Voy a subir un poquito solo para recordar. Aquí. Aquí dice contador. Y el Ujú. contador significa el inicio de algo, la inicialización o el inicio, si se lo quiere llamar así. Entonces usted está diciendo que el contador o el inicio de ese contador va a ser igual a 0. Ahora le hago una pregunta. ¿Y qué es? La letra I, ¿qué es? Una variable. Es una variable. Variable. Excelente, es una variable. ¿De qué tipo? Del Local porque lleva var. Bu- local. Local. Podría Que lleva ser. barra. Así es. Va, ahora bien, después la compañera indicó, ¿verdad? Aquí se le está diciendo que se va a llegar hasta el número 14. Y tiene razón, se le está diciendo que como i es una variable, entonces i tiene un valor de 0. Va, entonces, como i tiene un valor de 0, usted le está diciendo. Después, la segunda parte, ¿qué es? Es la condición. Condición. Así es, usted le pregunta, ¿y es mayor o igual a 14? ¿Cuál es la respuesta ahorita? ¿Cuál sería la respuesta? Ahorita es false. Porque y es Ahorita igual a 0. sería falso Ajá. porque i es igual a 0. Falso. Excelente, i es igual a 0. Entonces viene y como es un lazo repetitivo, ¿qué significa? Que aquí se va a volver a dar otra repetición. Cuando se haga una segunda vez, ¿cuánto vale i? Ya no vale 0, vale 1. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar por qué. La tercera parte, ¿qué significa? Es la es la abreviada de I más, abreviada de I igual a I más 1. Ah, y más representa, de acuerdo a lo explicado arriba, La variación. la variación. La Excelente. variación. Entonces, cuando tiene i más, significa que va a incrementar. Si tuviera i menos, significa que va a disminuir. A Es lo disminuir. contrario. Pero como tiene i más, ¿qué significa? Que si aquí al iniciar i vale 0, pero como aquí después de hacer la pregunta yo le dije i más, entonces ¿cuánto vale i la segunda vez? 1. Vale 1. 1. Entonces vengo y vuelvo a preguntar, ¿y es mayor o igual a 14? La respuesta sigue siendo falsa porque ahorita i vale 1. Entonces vengo y vuelvo aquí y le digo i más.
¿Cuánto vale I ahora? Vale 2, porque ya pasamos la segunda vez. Ahora vuelvo a preguntar, ¿y es mayor o igual a 14? No, porque ya ahorita vale 2. Y más, y luego vale 3. Y vuelvo a preguntar, y más, y luego vale 4. Y vuelvo a preguntar, hasta que I valga 14. Entonces, ya hice todas las vueltas y ahora tengo que I es igual a 14. Hago la pregunta, ¿I es menor o igual a 14? Sí. Sí, Si llega a es 14, sí. porque Si llega a una de 14, las sí. dos se cumple. Y Sí. no es menor que 14, pero sí es igual que 14. Entonces, Ujú. cuando esta respuesta sea verdadera, ya no va a haber incremento, porque ya se cumplió la condición. ¿Qué significa? Que hasta que este número llegue al número que yo le estoy indicando aquí, hasta ese momento el lazo repetitivo se detiene. ¿Ya? ¿Por qué? Ujú. Porque si viene él e incrementa, ¿qué va a pasar? I ya no va a valer 14, sino que I va a valer 15. Por lo tanto, la condición de I es menor o igual a 14 ya se rompe. Entonces ya a partir de ahí se detiene, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que el lazo repetitivo, él va verificando uno por uno, va verificando uno por uno hasta que se cumpla la condición. Si la condición se cumple, entonces, ¿verdad? Hasta ese momento el lazo repetitivo se detiene. Y en la parte de abajo, si se fija, aquí está la explicación, ¿verdad? Por eso es bien importante, por eso se llama material de lectura, porque este material le va a ayudar a comprender muchas de las cosas que se están viendo acá, ¿verdad? Yo solamente voy a ir ejemplificando, pero si ustedes se fijan, en la lectura dice, el bucle, que es el lazo repetitivo, comienza con igual a 0, por lo que la alerta muestra, y ahí va mostrando las diferentes alertas. Como no hay más enunciado, tras ello I se incrementa, dice. Y en la sintaxis abreviada, que está ahí, I más, de I es igual a I más 1. Y dice, y repite la operación. ¿Qué significa eso? Que vuelve otra vez a pasar por el lazo repetitivo. Y continúa haciendo lo mismo hasta que I es igual a 15, que era lo que yo decía. Al momento que I sea igual a 15, como I ya no es menor ni igual a 14, entonces se vuelve falsa la condición. Por lo tanto, el bucle se deja de ejecutar, o sea, se detiene, ¿verdad? Yo sé que esto no es, como dicen alguien por ahí, ¿verdad? De estar sumando 1 más 1, no, sino que es algo un poquito más complejo. Por eso este día, esta clase solo se va a tratar de este tema. No voy a ingresar otro tema, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es lo que me ayuda a mí a poder repasar las matrices, a poder verificar lo que las matrices traen en cada posición, ¿verdad? Me voy a ir un poquito más abajo y ahí usted va a encontrar algunos otros ejemplos y algunos lazos repetitivos, ¿verdad? Otros son el lazo repetitivo while, que en JavaScript casi no se utiliza más en PHP, pero sí también se puede utilizar en JavaScript. Está también el do while, que es otro lazo repetitivo. Y bueno, por el momento estos son los lazos repetitivos básicos, si se lo podemos llamar así, pero existen más, ¿verdad? El for tiene variantes. El for tiene una variante llamada for each, así se le llama, for each, y tiene una variante llamada for in. Les comento, el for, solo el for, es un lazo repetitivo numérico que me ayuda a procesar la información de las matrices, pero más de forma numérica. El lazo repetitivo llamado, me voy a ir un poquito más abajo para que quedemos en la misma. Quiero ver, aquí estamos. El lazo repetitivo for es un lazo repetitivo de tipo numérico, pero existen otros. Yo le decía, el lazo repetitivo llamado for Origen. each. Ese es de tipo propiedad.
¿Qué significa eso? Que ese lazo repetitivo me ayuda a verificar cada propiedad que tiene un objeto. Por eso se utiliza, para poder verificar eso. Y está el que nosotros llamamos, perdón, el otro se llama for in. For in, que es un lazo repetitivo que se utiliza para procesar objetos. Así se le conoce. O sea que cada uno de ellos tiene su propio funcionamiento. En lo personal, los que más he llegado a utilizar es el for y el for each. Esos son los que más yo he utilizado a nivel de programación. El for in es poco utilizado, solamente en ocasiones especiales, cuando se quiere procesar objetos HTML. Pero de caso contrario, pues la mayoría de datos que se procesan puede ser la información o los posicionamientos, ¿verdad? Eso más que todo, son los que se procesan. No sé si alguien tiene una pregunta hasta este punto. Yo sé que no es un tema fácil, por eso es importante que si tiene dudas. Ya vamos a ver más ejemplos, ¿verdad? Que van a ser los únicos. Como le mencioné, pues no es que vayamos a involucrar otro tema ahorita, no, sino que vamos a trabajar más que todo este tipo de ejemplos, ¿verdad? Aquí, arriba. Sí, ya verifiqué, nos quedan 8 minutos para la primera sesión, ¿ve? Entonces, en estos 8 minutos yo necesito escuchar si tiene preguntas, si tiene dudas sobre algo. Lo que vamos... Profesora, tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el break y el switch? ¿Usted me puede explicar cuál es la diferencia de cada uno de ellos en las estructuras? ¿Qué, perdón? ¿Cuál es la diferencia entre el switch y el break que aparece en las estructuras? No, vaya, el switch es el condicional. O sea, aquí está el switch. Pero break es parte de la estructura del switch, no es aparte. O sea, ahí va todo unido. O sea que switch es el condicional, como yo le decía, que ayuda a poder hacer de una pregunta, poder tener varias respuestas. Por eso este tipo de condicional, porque este condicional es aparte del lazo repetitivo, este condicional se le conoce también como múltiple. ¿Por qué? Porque me permite más de 2 respuestas. Y break, que es lo que menciona el compañero, es parte de la estructura del switch. No es que sean diferencias. Entre ellos no hay diferencia. Switch es el condicional y break es la estructura. Esto es como dar la pauta de que aquí terminó la primera. Esto no lo hemos visto todavía, pero ya lo vamos a poner de ejemplo. Solo lo mencionamos, vean. Switch es el condicional. Case es el caso. Así se le llama aquí el caso. Caso 1, digamos que usted venga y yo le hacía la pregunta, vea. La pregunta sería, estado civil, ¿cuáles serían los diferentes casos? Soltero, viudo, casado, por ejemplo. Digamos, soltero, viudo, casado. Son 3 casos. Viene usted y dice, si es soltero, le vamos a devolver un mensaje que diga, esta persona, su estado civil es soltero. Pero si es casado, le vamos a mandar un mensaje que diga, esta persona, su estado civil está casado. Y si es viudo, esta persona, su estado civil está viudo. El break es la finalización, es como hasta aquí llegó el primer caso. Nada más para eso es. Ok, muchas ¿Se gracias. comprende, Nelson? Sí, se comprende. Bueno, Gracias. ¿alguien más tiene otra consulta? No. No, profesor. Ahorita no. Ok, Doris, gracias. ¿Los demás? Ariel, Carlos, Daniel. No, profesora, todo entendido. Ok. Frank, ¿necesitan alguna consulta? Todo entendido. Estamos bien hasta ahorita. No, profe. Yancy, ¿alguna consulta?
¿Alguien me levantó la mano por ahí? Aquí tengo una mano levantada. Ah, Nelson levantó la mano. Le vamos a bajar la mano, Nelson. Vale. Gracias. Bájesela. Gracias. Es que la había dejado levantada. Jancy, no sé si tiene alguna consulta. Bueno, recuerden que si no pueden activar el micrófono, pueden preguntar por el chat, ¿verdad? Por cualquier cosa. Vaya, bueno, entonces vamos a detener aquí para no tener el inconveniente del corte, ¿verdad? De la sesión. Me voy a detener ahorita. Voy a dejar de compartir y volvemos a ingresar siempre al mismo enlace. ¿Ok? Ok. Ok. Entendido. Creo que tuvo problemas para entrar porque ya no vi que entrara.